Ok, entonces buenas noches a todos. La clase de hoy es una clase obligatoria para terminar con la parte, entre comillas, aburrida, de poder tener argumentos lógicos y científicos para responder a preguntas como cómo es posible que la Torah pueda ser realidad y cómo puede haber compatibilidad de la Torah con la ciencia, si vemos que hay contradicciones obvias en cuanto a la edad del mundo, en Oye, cuanto a puedo poner esto en volumen, ya tengo malo el audífono. Mm. en cuanto al origen de las especies, y en cuanto al origen de la vida, y en cuanto al hallazgo de fósiles. Entonces tuvimos dos clases y esta es la tercera con la cual terminamos el ciclo y cerramos completamente todo este tema, Bezrat Hashem, a menos que ustedes tengan más preguntas para clases posteriores. Entonces vamos, perdóname Marcelo, como siempre el repaso rápido de lo anterior, trataré de ser conciso. Pero es bueno a veces, la realidad que hicieron tantas preguntas después de la clase pasada, que creo que va a estar muy bien hacer el repaso rapidito. Entonces, muy bien. Entonces, este dicho está muy lindo. Dice, you may find it hard to believe. Pues tú puedes encontrar que es difícil, que es duro, es bien difícil creer que hay un Dios que hizo everything, el todo de la nada. Es difícil creer que un Dios puede hacer todo de la nada. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es pensar que de la nada salió todo esto. Creo que ese es más difícil, ¿no? Pero bueno, no basta con esto, con este pensamiento, sino obviamente no es una excusa, sino que hemos tratado de probarlo. Como siempre, recaemos en el método científico con todos sus pasos y como siempre hacemos hincapié que el problema de lo que nos venden falsamente es que se saltan intencionalmente. Uy, otra persona que no puede entrar. El problema es que no tengo su email, qué pena. Un segundito. El problema es que se saltan un método, el paso básico para probar la veracidad, lo que plantean en sus hipótesis, que es la verificación experimental. Entonces, rápidamente, las tres clases sumarizan tres temas. El uno, que ya lo vimos, la edad del universo y la edad del planeta Tierra. Conclusión, en pocas palabras, no existe ningún método científico objetivo, no especulación, no proyecciones, que pueda probar que el mundo es mayor a la edad que la Torá dice, es decir, hoy en día 5.700 años. Y ante cualquier duda es porque Dios lo hizo maduro. No, eso es aparte de. Ahora vamos a hablar, voy a dar el resumen de cada uno de los puntos, pero ahora casualmente el título. El punto 2, origen de los seres vivos, que tiene dos partes. El origen de la vida como tal, el famoso caldo nutritivo que nos vendieron en el colegio, y cómo de ahí, por evolución supuestamente, llegó a surgir el ser humano y la especie que hoy día conocemos. Esa clase fue la clase pasada. La tercera clase es la de hoy, que acerca de los fósiles, pero bueno, hay registros de fósiles que son contrarios a lo que uno podría creer. Bien, entonces, resumen de las dos clases anteriores rápido y vamos después a la tercera clase. Y tengan paciencia porque hay dos videos, sobre todo uno de ellos es espectacular. Y por supuesto, el que es espectacular lo dejé hasta el final para que no se duerman. Entonces, primer punto, primera clase, era el universo y era el planeta Tierra. Ustedes recordarán rápidamente, todo en los griegos, antiguamente, que decía Aristóteles, steady state, el mundo es eterno, no hubo creación jamás, fue siempre eterno. Y tanto tiempo duró esa creencia, pese a que científicamente fue realmente arrebatada en los 60, y ya teóricamente antes de los 60, ¿sí? A principios del siglo pasado, hasta los 60, aún con pruebas y con evidencia científica, cerca de 2/3 partes de los más afamados líderes científicos, incluso en Estados Unidos, aún sostenían steady state. El mundo no tiene principio ni fin. Ya hoy en día no pueden decir eso. Pero tanto así, y aquí vale la pena mencionar que en este resumen voy a decir cosas que no dije en la clase pasada, pero escuchen esto. La propia revista Nature, que se jacta de su objetividad y su naturaleza científica, el ex editor John Maddox en aquel entonces dijo que el pensar que el Big Bang era cierto era filosóficamente inaceptable.
Estos son los científicos, filosóficamente. Hoy en día ellos lo aceptan, por supuesto. El propio Einstein, como mostramos, que él dijo, the biggest blunder of my life, él mismo no pudo ni siquiera aceptar lo que revelaban sus cálculos, que el universo estaba en expansión, de acuerdo a ellos, de acuerdo a nosotros sabemos que efectivamente está en expansión, pero ya paró. ¿Por qué? Shakai, el nombre de Hashem, realmente con Daleth, que significa Dai, que Hashem le dijo que el mundo creciera como ellos ya saben, pero lo que no saben todavía es que ya esa expansión paró. Finalmente, Hubble, ¿sí?, con esa hipótesis, finalmente teoría del universo en expansión, y Arno Penzias, a quien conocí personalmente, en el 65, con el hallazgo de las reacciones de fondo que ya explicamos en aquella clase, 2 clases atrás, probaron al mundo, recibió el premio Nobel de que realmente hubo una primera explosión, porque se captaron, así como captar la sonda, el sonido, el boom. ¿Sí? Ahora ya, gracias a todo eso, lo que era ciencia antes, lo que la ciencia decía antes, la supuesta ciencia, ha ido cambiando. De decir que la edad era infinita, es decir, que no hubo principio ni fin infinita, ya cada vez se acerca más a la realidad, Baruch Hashem, y ahora hoy en día dicen que tienen 13.8 billones de años, se están acercando a la verdad de los 5.780 años. Ellos han cambiado, no la Torah. Eso en cuanto al universo. Y más específicamente, que creo que tampoco mencionamos en la clase, en cuanto a la edad del planeta Tierra, nuestro planeta, si se acerca más o menos entre 4.600 a 5.000 millones de años, así dicen ellos. Lo que está entre corchetes son las referencias bibliográficas. Quien desee cualquier año me puede parar o al final lo me dice por el chat y se las envío. ¿Sí? Perdón. Uy. La gente sigue sin poder entrar, creo que no han visto el email. Perdonen que reenvíe. Qué pena, pero bueno, no puede ser mucho. Ok, ahora sí. Denme un segundo para enviar un email a una persona que no puede entrar tampoco. Perdone, qué pena. Ok, entonces, supuestamente tiene esa antigüedad, 4.600 millones de años, supuestamente tardó un poquito en enfriarse, ¿sí? Cerca de 3.800 millones de años. ¿Cuánto queda en la diferencia? 800 millones de años cuando se enfrió. Pero hasta en sus cálculos absurdos tienen problemas, porque ¿cómo es posible que quedaron 800 millones de años después que se enfrió, cuando según ellos hay fósiles que tienen más de 800 millones de años en el propio planeta? Contradicciones internas de lo que sostienen. Más aún en cuanto a métodos según los cuales ellos estiman estos números, 4.000 millones de años, 13.8 millones de años, que explicamos en la primera clase, 2 clases atrás, que todos estos métodos, carbono 14, uranio plomo, potasio argón, todos estos métodos se basan en qué? En extrapolación. ¿Sí? Ven un fenómeno, ven cuál es su velocidad actual, ves cuál es hoy en día la cantidad de material en discusión, si es carbono 14, si es uranio plomo, si es potasio. Y entonces calculas para atrás, más o menos, hace cuánto este fenómeno comenzó a surgir. ¿Cuál es el problema de toda esa metodología? Como ya vimos, con una sola frase se pueden tumbar a todas ellas. Asumen 2 cosas que son improbables, que no pueden probar. Una es que la velocidad del fenómeno se ha mantenido constante, la de hoy en día es igual que la que era antes. Y número 2, que las condiciones iniciales, hace cualquier cantidad de años que ellos dicen atrás, eran las mismas condiciones iniciales que hoy en día. Por ejemplo, el caso del carbono 14, que la vida media del carbono 14, que es la velocidad en la cual se pierde cerca de la mitad de su concentración, es aproximadamente 5.600 años, y que esa velocidad, según ellos, tiene que haber sido constante para que sus cálculos tengan sentido, lo cual obviamente es falso, hoy en día se sabe que es falso. Y que el carbono 14, la concentración que había cuando esos animales murieron, esos huesos reposaron por primera vez, es la misma que hoy en día, lo cual también es falso, cual pueden probar. Y eso puede ser errores tan grandes, mostramos que sí. Mostramos con el ejemplo de la señora embarazada, ¿se acuerdan? Que iba al doctor y preguntaba al doctor cuánto pesa mi criatura después de 2 o 3 semanas, ¿sí? Y hacía una extrapolación de que si al año pesaba 5.000 gramos, a los 2 años pesaría 25 toneladas. Bien, entonces, a pesar de que al señor Libby le dio el premio Nobel, ¿sí? Obviamente tiene 2 problemas fundamentales. Y él mismo dijo, como ven acá, esto tampoco lo mostré en la clase original,
dice, cuando desarrollamos este método para datación, no tuvo otra alternativa de asumir que la velocidad y las condiciones iniciales del carbono 14 eran las mismas hoy en día. Pero, dice él, obviamente no tenemos ni la más mínima evidencia que eso sea así. Baruch Hashem, al menos esa declaración fue honesto. Ajá. Y en la práctica han sido publicados tremendos errores. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, ¿sí? Siguiendo esa metodología, carbono 14 logró publicar acerca de encuentros de pinturas que tenían más de 1200 años de antigüedad, cuando en realidad acaban de ser robadas en el backyard en Sudáfrica, en la casa de la señora Joan Arendt, quien era también la pintora. Qué vergüenza. Uranio, plomo y potasio, argón, el mismo cuento. Por ejemplo, con él, lava basáltica de un volcán en Hawái, de acuerdo a esa metodología, reveló que esa lava tenía 160 millones de años, de 160 millones a 3 billones de años. Es muy gracioso, como si fuera muy cerca, 160 millones a 3.000 millones de años. Tremendo rango que dan, ¿no? Pero no importa, en la realidad, esa lava era de apenas el año 1801. Es una vergüenza. Tremendos errores. Igual salida de las aguas. ¿Sí? Asumen que cuando ese mar u océano se comenzó a crear no había sal y que la velocidad de erosión en aquel entonces y en todo este tiempo es la misma que hoy en día tiene. Así se acabó el tema 1. Clase número 2, dividida en dos partes. Origen de los seres vivos. Nos vendieron, a mí vendieron, y a ustedes también, seguramente en las universidades y lo demás, que aquel famoso caldo nutritivo que salió, que igual no explica nada, porque ¿dónde salió el espacio donde está el caldo nutritivo? ¿Y dónde salió la materia prima para el caldo nutritivo? Pero no importa. Supuestamente, Uni y Miller recibieron también premio Nobel, igual que Levi, porque por haber demostrado en la Universidad de Chicago que podían crear compuestos orgánicos a partir de cierto material, tratando de reproducir lo que en la Tierra existía hace miles de millones de años. Muchos años después que recibieron el premio Nobel, y después que incluso nos enseñaron en las clases, y no creo que hayan cambiado ni siquiera el contenido de los libros, ¿sí? Volvieron a realizar el experimento. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que parte de la materia prima que habían puesto como materia prima es imposible que haya existido en aquel momento. Y el resultado, ¿cuál fue? Fallido. Fallaron, failed to materialize, no pudieron volver a generar los compuestos químicos que dijeron que se podían generar. Claro, el premio Nobel no se lo quitaron y tampoco mandaron a nadie una carta diciendo, perdón, lo que les vendimos no es cierto. ¿De dónde salió? ¡Ay, qué bueno, Germán! Tu pregunta me fascina. Pero tengo aquí todos los slides, esa me encanta, pero si la hago ahorita, vamos a salirnos del tema. Mira la pregunta de Germán, los invito a todos. Si quieren, hago la próxima clase. ¿Y de dónde salió Dios? ¿Quién creó a Dios? Es espectacular la pregunta y la respuesta es súper espectacular. Entonces, gracias por tu pregunta. En la próxima clase, si quieren, o al final, si quieren quedarse, les muestro. Bien. Y así fueron cambiando, ¿sí? Ese caldo nutritivo jamás puede probarse que realmente generó compuestos orgánicos. Y como todos recordarán, de alguna manera estudiaron, primero se pensaba que la vida puede generarse de la no vida, después de no, después de sí, después cambiaron para acá, para allá, creación espontánea, Newton, Spallanzani, Pasteur finalmente dijo, no señor, si esterilizo todo, no puede salir vida de la no vida, no importa. Total, el señor Stanley Miller, con su famoso caldo nutritivo y con su premio Nobel que no se lo quitaron, dice, bueno, ok, aún no se ha aprobado, pero dice él, we believe as an article of faith, creemos como un artículo de fe. No son científicos, tienen fe ciega. De que la vida sí pudo evolucionar de material muerto. Ok, así claro, si es por fe ciega, te creo. Como dijo Sir Frederick Hoyle, famoso astrónomo británico, dijo así, el chance de obtener solamente las enzimas, no todas las sustancias que compone el ser humano, ADN, solamente la enzima es 10 elevado a la potencia de 40.000. ¿Qué significa eso? Es como que ustedes pudieran lanzar un dado perfecto, no bias, no tramposo, un dado justo, lanzarlo 50.000 veces seguida y que siempre aparezca el número 6. 50.000 veces. Bien. Nobel, otro premio Nobel, el doctor Ernest Chain, como
afirmó, dijo que estas supuestas teorías, mal llamadas teorías, sino hipótesis de evolución, clásicas de la evolución, dice, me asombra cómo la gente se la puede tragar. Esto es un premio Nobel hablando. Se las puede tragar sin criticarla, ¿sí? Y por tanto tiempo, nadie protesta, nadie levanta la mano, y si alguien levanta la mano y protesta, lo ven con cara rara. Pero realmente es por la ignorancia. Entonces, después vimos en detalle, en la clase pasada, ya vamos a terminar, Marcelo, en cuanto a evolución, cómo tuvo que evolucionar la evolución, porque se quedó sin ningún tipo de lógica como se había planteado inicialmente. Vamos un poquito más atrás de Darwin y de Lamarck. Carolus Linnaeus, según él, en su época era un gran doctor botánico, bueno, probablemente recuerdan que la clasificación entre especies o especies, en gran parte se debe a él, ¿sí? De acuerdo a él, las especies no cambian y continúan como fueron creadas. Así empezó todo el cuento. Esa es la ciencia del año 1700. Entonces, cuando te pregunten o te digan que si la Torah contesta la ciencia, tienes que preguntarle cuál ciencia, porque a cada rato cambia. George Cuvier a posteriori dijo, no, mira, ¿sabes qué? Le llamó la atención y puso animales uno detrás del otro, ¿sí? En una secuencia que iba de los peces a los mamíferos, como un hint de que tal vez se crearon uno del otro, evolucionaron, cambiaron, pero la realidad no planteó ni cómo podría ser, ni mucho menos, ni idea tenía, ¿no? Perdón, pero me siguen pidiendo para entrar. William Paley, algo interesante, científico, pero aquí surge el argumento del diseñador, que es el argumento que planteamos en la clase pasada, haciendo una simulación de la persona que llega a la luna y encuentra una botella. Pero vayan a creer que la ciencia todo el tiempo estuvo de un solo lado. George Buffon, seres vivos sí evolucionan, pero no sabía cómo explicar la evolución. Fueron cambiando. Lamarck, finalmente, del cual dedicamos tiempo en la clase pasada, dijo, sí, los seres vivos fueron evolucionando. ¿Se acuerdan? La famosa jirafita, la jirafa que hace un esfuerzo, cambia físicamente y le pasa a su descendencia el cambio. Pero claro, el pobre Lamarck dijo eso porque no tenía ni idea de la genética. Él no sabía que el contenido genético del ADN no puede ser alterado, digamos, de acuerdo a ellos al menos, no puede ser alterado por las acciones que la persona o el ser vivo haga durante su vida. ¿Recuerdan el ejemplo que todos entienden? Hasta intuitivamente, una persona con nariz larga se puede hacer la mejor cirugía estética. Eso no le garantiza que su hijo no va a tener la nariz larga, porque esa nariz larga, esa característica está en sus genes. Y el doctor que hizo la cirugía le pudo alterar la nariz, pero no los genes. Bien. A posteriori, ¿quién vino? El señor Darwin, ¿sí? Quien, como le mostré en la clase pasada, él mismo menciona, que el principio que es, como lo explica, fue insuflado originalmente por un creador. Pero de todas maneras, el señor Darwin sí tenía un problema grandísimo. Si uno podría casi que englobar Darwin con Lamarck. No vemos cómo plantear que de una especie es alguna nueva. Y si no vamos por Lamarck, que es simplemente por los cambios que haces durante tu vida, ya vimos que la genética muestra que eso no puede alterar el contenido genético. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos una versión nueva y hablamos del neodarwinismo. ¿Qué es el neodarwinismo? Que sí hay cambios, pero ya dijimos que no pueden haber cambios. No importa. Los cambios son accidentales, por errores en la reproducción celular, por mutaciones. ¿Y qué mostramos? Que hasta la fecha no hay prueba de ninguna mutación que pueda cambiar una especie a una especie diferente. Sí hay, Barminan, muchas mutaciones que pueden generar cosas peores, balas, tumores, cáncer, pero no existe una mutación que pueda crear de una especie a otra. Incluso adaptación, en todo caso, mostramos, en el caso de los antibióticos, que muchos se encontraron cuerpos congelados en la Antártica, que habían fallecido gente en una expedición más de 80 años antes de que los mismos antibióticos fueran, entre comillas, inventados, que ya tenían en su cuerpo bacterias que eran resistentes al antibiótico, que se generó a posteriori. Quiere decir que esa característica ya estaba en la bacteria. En todo caso, no existe una sola evidencia de que aleatoriamente eso puede ocurrir. Y es más, mostramos con el ejemplo del pajarito que va todo en su contra, porque combinar mutaciones aleatorias con selección natural haría que cuando una especie va aleatoriamente cambiando de un punto a otro punto, en los pasos intermedios, esos seres intermedios, ese cambio comenzó a surgir
hasta que no se materializa por completo, como un muñón que todavía no es una ala, mientras que es un muñón lo que le da es una desventaja, es un peso extra en el animal, es un tejido que no sirve para nada y por selección natural debería desaparecer. Entonces, ¿qué hacen algunos? Esto no se los comenté la vez pasada. Dicen, bueno, no importa. ¿Sabes qué? Plantean que la vida vino del espacio. La vida del planeta Tierra vino del espacio. Como si con eso solucionaran algo. Bueno, ¿y en el espacio de qué planeta vino? El planeta X. ¿Y ahí cómo surgió? Toman y lo lanzan lejos. Bueno, de otro planeta. Ay, ay, ay. Bien. Ahora sí vamos a los fósiles. El tema de hoy, tengan paciencia porque va a ser una película espectacular. 2 películas espectaculares. Entonces, ¿qué ocurre? Hay capas, ¿sí? La geología nos dice que hay capas, y estas capas del suelo han sido clasificadas de acuerdo a unos señores, hipotéticamente, dicen, mira, hay la capa del Cenozoico, antes de ella la del Mesozoico, la del Paleozoico, y y le ponen unas fechas, y en cada una de esas capas dicen haber encontrado fósiles, y según ellos inicialmente decían, en la capa de fósiles, va viendo cómo evolucionan de fósiles, de seres menos complejos a más complejos, ¿sí? Pero un gran problema que comenzamos a ver la clase pasada es que se han descubierto enorme cantidad de veces que las capas están en desorden en muchos lugares. Por ejemplo, una capa de 500 millas a lo largo, son casi 800 kilómetros, se encuentran, por ejemplo, en áreas como en Canadá, en el área de Nueva York también, donde las capas están en desorden. Pero no solo están en desorden, sino que alguien podría decir que era un terremoto, un movimiento tectónico, se cambiaron. No, están en perfecto desorden. O sea, no queda ningún rastro, ningún disturbio de una en la otra. Entonces, ¿qué vas a decir? Que aquí este ser era más complejo y en la otra capa era al revés. Obviamente no tiene sentido. Pero, ¿qué es un fósil? Entonces, un fósil se define. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo se define un fósil? Perdón. ¿Cómo se define un fósil? Se define como una sustancia de origen orgánico, más o menos petrificada, que por causas naturales se encuentran en las capas terrestres, ¿sí? El ser que era, el ser vivo, cualquier tipo de ser en ese momento, okay, pues falleció, dejó de vivir y fue aplastado por capas de suelo, y hoy encontramos un resto de lo que era ese ser. Entonces vamos a hablar de varios casos y a pasarle 2 videos. Dicen, bueno, pero hay seres que son precursores del ser humano. Tristemente, hay quienes todavía tratan de hacer como, yo no entiendo cómo. Dicen, no, pero eso no importa, eso puede ser paralelo con Adama Rishon. ¿Qué se imaginan? Que Hashem creó a Adama Rishon en Gan Eden, y mientras tanto por allá en Pekín o en Java o en Sudáfrica, y evolucionando el Homo sapiens, Homo erectus, Pithecanthropus, Lucy. ¿Qué sentido tiene eso? No hay tal cosa. Si la Torah es cierta, dice Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, y el 6º día creó a Adama Rishon. No hay tal cosa. Pero bueno, ¿y qué son los restos que encontramos? Y a mí me mostraron en el colegio. El Pithecanthropus erectus, el Lucy, el Australopithecus, el Australopithecus, el Cromañón, el Neandertal. Bueno, señores, vean la realidad. No dicha por religiosos, por científicos. Piltdown Man. Bueno, hay un chiste que todos conocen, igual se lo voy a repetir, pero por si acaso alguien no lo conoce. Dicen que Jaime, o sea, Jaimito, la versión Yehudí de Jaimito, llegó a su casa un día al colegio, llegó con muy preocupado, y le dijo, papi, mami, yo tengo un problema grande. Si están confundidos con lo que aprendo en el colegio. Dice, por un lado, unos de los profesores siguen a lo que tú dices y otros siguen a lo que papá dice. ¿Qué me quiere decir, hijo mío? Sí, mi profesora de biología dice que descendíamos del mono, como papá. Y mi profesora de historia judaica dice que descendíamos de Adán Rishon, como tú, mami. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Quién tiene razón? De mis profesores, ¿quién tiene la razón entre tú y papi? ¿Desciendo del mono, como dice papá? ¿O desciendo de Adán Rishon, como dice mamá? ¿Qué le respondió? Ya ustedes saben. Dijo, no te preocupes. La familia mía desciende de Adán Rishon y la de tu papi desciende del mono. Cada quien puede escoger de quién quiere descender, ¿no? Pero se ve tan real, ¿no? Miren esto, miren cómo se lo pintan. Aquí está Lucy, el Heidelberg, el Nebraska, el Piltdown, ¿ven? Y finalmente el Homo erectus, el ser humano. Hasta con lentes lo pusieron acá.
¿Sabe? Tan real, tan científico, ¿no? La mayoría de los fósiles ustedes tienen que saber, no se encuentran por completo, porque como normalmente, según ellos, no habría Hebra Kadishá, una casa funeraria que los enterrara, como debía ser, simplemente el ser muere y por medio de la erosión, polvo, lluvia, viento, van quedando trozos esparcidos. Entonces encuentran, por ejemplo, un trozo de diente y de ahí, con su visión, entre comillas, científica, son capaces de recrear el ser entero y ponen en el museo bien grande y cobran bien la entrada, todo un mamut, por ejemplo. Pero la realidad es que lo que encontraron fue esto. ¿Sí? Y no crean que es cuento, vamos ahorita con casos reales. Por ejemplo, en 1912, Inglaterra, una de las potencias para aquel entonces en el mundo, tenía un problema. Francia se vanagloriaba de tener un hombre, un fósil de un hombre primitivo, el Cro-Magnon, y Alemania el neandertal, pero los ingleses no son nada bien, la Casa Real Inglesa, no había un hombre, ¿cómo puede ser? No hemos encontrado en nuestra tierra todavía un antecesor del ser humano. Charles Dawson, que era un abogado que representaba a la corona, finalmente un día descubrió un fósil de un ser humano, un antecesor del ser humano, el primero encontrado en Inglaterra, y subió a la fama en forma espectacular. Aquí lo ven pasando ante la fama. Ojo, ven este trozo de cráneo, supuestamente lo que él encontró fueron los dos fragmentos de marrón y rojo. Eso fue todo lo que encontró, dos fragmentos de hueso. A continuación, comenzó el trabajo de Hollywood, ¿no? Comenzaron a recrear los faltantes, a reconstruirlo, y aquí ya lo ven cómo pudieron reconstruir cómo era su brazo, sus pomos, ya todo, ¿no? Lo llaman reconstrucciones avanzadas, o sea, no mentiras grandes, reconstrucciones avanzadas. Y finalmente le dan el título de Sir. Sir. Si la corona inglesa le da el título de Sir. Bien, y se escriben más de 500 trabajos, tesis. Así publica la revista Nature en el año 54. ¡Qué vergüenza! 500 tesis en base a eso. Cada quien desarrollaba cómo pensaba y cómo vivía y cómo comerciaba. ¡Wow! Brillantes sus conclusiones, sus cuentos de Hollywood, porque finalmente se descubre, 41 años después, una farsa, un fraude, totalmente intencional. No es que se equivocó. Él tomó un trozo de mandíbula de orangután y un trozo de hueso humano. Los pulió, los pintó, le hizo un trabajo químico, ¿sí? Para tratar de mostrarlos como un poco diferentes y pasó a la fama. Dijo haberlos encontrado. Mintió. El fraude del siglo. Pueden chequearlo, pueden buscarlo en la enciclopedia. Archiconocido. Ahora, imagínense las caras de estos autores de las 500 tesis que ya habían hecho, pensado cómo habían escrito cómo esta gente incluso negociaba, ¿no? Y cómo vivían con su señora esposa y cómo socializaban. Bien, como ellos mismos reconocieron, si los mismos profesionales, todo fue motivado por el deseo de ¿qué? El deseo de entrar en la sociedad real, el cabot, el honor, saca al hombre de este mundo. El famoso fraude del Piltdown Man, una mentira, una burla. Pues no fue el único. El neandertal, yo recuerdo que a mí me lo enseñaron, yo no soy tan viejito, ya para mi época en el colegio ya sabían que todo esto no era cierto, y sin embargo, seguramente que les daba pena romper las hojas de los libros. Y total, como no recibían crítica, seguían perdiendo el tiempo en los colegios y en las universidades. En el año 1856 fue descubierto. En Alemania, el hombre neandertal. Sin embargo, tan pronto se descubrió Rudolf Virchow, nada más y nada menos, el padre de la patología. Un científico, no un rabino, que dijo, pero señores, ¿cuál es el problema? Estos huesos corresponden a un ser humano, ¿sí? Y la deformación que tiene es simplemente producto de la artritis. Es un ser humano. Bien, tristemente, siguieron inventando alrededor del neandertal, tanto así que si ustedes consultan un diccionario, comenzaron a crearle cómo vivía, cómo comerciaba, cómo socializaba, y que era un ser aparte muy bestia, muy bruto. Tanto así que miren esto, el diccionario, el Roger Thesaurus de sinónimos, si buscan neandertal, que fue el nombre que le dieron a este fósil,
va a encontrar que dice, es un sinónimo de qué, salvaje, brutal, troglodita. ¿Sí? Ya pudieron pensar cómo se comportaba, cómo era su comportamiento psicológico incluso. Por 44 años siguieron con esa farsa. Hasta que en el año 1957 se publicó un paper que decía, que reveló que el neandertal era realmente, ¿qué? Un ser humano. Un paper que muestra... Yo no fui al colegio en el 57, soy un poquito más joven. A mí no me dijeron esto. Dicen ellos, si usted viera un neandertal hoy en día, es decir, un ser que era de la misma época de estos huesos que se encontraron, en una parada de autobús, no distinguiría si es un ser humano o no es un ser humano. Es una vergüenza. Ese es el hombre neandertal. ¿Sí? Como ellos mismos admiten hoy en día. ¿Sí? Hay factores, artritis, carencia, falta de vitamina D, que hoy en día tanto nos están aconsejando. Aparentemente, no soy médico ni me meto en esa área, pero parece que tiene cierta ventaja con los problemas que hoy en día está viviendo el mundo. Pero en todo caso, pudo ayudar a esas deformaciones, al igual que otras enfermedades, como la sífilis congenital. Pero no es el tema de hoy. El neandertal tomó más de 20 años, además de los 44 años del error, 44 años de vivir errado. Se publica la realidad y tomó otros 22 años más, sabiendo que no es cierto, para que el Museo de Chicago, ¿sí?, a donde tenía toda representación, ya cómo vivía y cómo todo un montón de inventos acerca del neandertal, hiciera la corrección. Pero no es que la corrección no fue que los quitó, ¿no? Porque cómo iban a perder el montón de dinero que invirtieron en toda esa aldea que le crearon al pobre señor, que era un ser humano, todo ficticio. Lo cambiaron de lugar a otro piso y lo pusieron cerca del brontosaurio, bajo el título de Una vista alternativa del neandertal. Como, ok, mira, tal vez no podemos probar que no era un ser humano, pero una vista alternativa, si no desperdiciamos todo lo que gastamos en esta representación ficticia. Tristemente, los papás llevan a sus niños domingo a ver de dónde venimos y les muestran toda esta falsa. Porque hice una alternativa, una vista errónea del neandertal, que no era otro que el ser humano. Ya van dos. Tercero, Speropithecus. Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos no va a tener un fósil de un antecesor, por supuesto. Estados Unidos necesita uno. Y efectivamente vino el día en que, entre comillas, se descubrió uno. El primer antropoide descubierto en el hemisferio occidental en Estados Unidos. Bravo. ¿Qué resultó ser al final, para no cansarlos mucho, después de todo lo que se escribió, todo lo que se invirtió, se colocó en los museos, como el Museo Natural de Historia Americano, se ordenó la reconstrucción gráfica de una pareja de Speropithecus, el señor y la señora Speropithecus, que supuestamente era un antecesor del ser humano. Pero finalmente, que se encontró, ¿se quieren reír un poquito? Todo lo que se ha encontrado, se descubrió, era el diente de un cerdo. El diente de un cerdo. Y de ahí ese diente de cerdo, un cerdo común y corriente, llegaron a mentir y crear toda esta historia. ¿Sí? ¡Qué vergüenza! Se preguntan los propios científicos, ¿cómo estos paleontólogos, líderes americanos, aquel entonces pudieron dejarse engañar? ¿Sí? ¿Saben por qué? De nuevo, la búsqueda de honor, la búsqueda de Cabot, sacan al hombre de este mundo. 1 millón de personas desfilaron por la American Museum of Natural History para ver al Speropithecus con su esposa, pobrecito. No les avisaron después que esto era un cuento, que habían descubierto que ese hueso no era ningún ser humano, ningún antecesor de ser humano. Era de un cerdo. Sí. Y como muchos otros más. Podemos pasar aquí horas, el Australopithecus, Lucy. Probablemente hay slides de sobra. Bueno, pero ¿qué ocurre con Lucy? ¿Quieren ver el Lucy? ¿Quieren ver el Capedo 71? No existe uno, el hombre de Pekín y el hombre de Java, no existe uno a la fecha. Por ejemplo, el hombre de Java, ¿sí?, eran seres humanos reales. No existe un encuentro que se haya hecho que no sea una de dos. American Journal of Physical Anthropology, año 49, página 357. Todo lo que se ha encontrado, y sigue siendo válido para la fecha, puede ser clasificado como simplemente un ser humano, como el de hoy en día, o como un mono, dicho vulgarmente. O va aquí o va allá. No hay nada intermedio. Por eso, lo que hace años, ¿sí?, tenían en su famoso árbol
evolutivo con un par de eslabones perdidos, ¿sí? Ven aquí los question marks, los signos de interrogación. Este gráfico hoy en día está lleno de signos de interrogación, porque ya no es el eslabón perdido, no hay cadena ni siquiera. Hay que rehacer todos los eslabones, no existe tal cadena. Bien, si a alguien le vendieron también la evolución del caballo de Huxley, no sé si sabe, posteriormente se supo que era un fósil falsificado en forma intencional para supuestamente pintar la evolución del caballo. ¿Sí? Otros casos son aún más absurdos, como por ejemplo el famoso pez Coenlacat, que supuestamente se vendía como un pez extinto en la cadena evolutiva hace 60 millones de años, hasta que un buen día se encontró en Madagascar, el pez está vivito y coleando, ahí lo tiene. Sí. Error tras error. ¿Qué opinan los científicos, no los religiosos? Neil Eldredge, American Museum of Natural History, New York. The Fossil Record, de los registros de los fósiles, que nos dijeron hace 120 años, de la época de Darwin, que se habían encontrado o que existían, no existe. Profesor Stephen Stanley, Johns Hopkins University, de la nada, no existe tal cadena, apareció el hombre moderno. No tenemos ninguna evidencia científica de un predecesor de ningún hombre moderno. Como no lo venden, pero en algún momento puso entre línea a Charles Darwin en aquel entonces, y él esperaba que algún día pudiera ser cambiada, lo que él mismo sabía cuando dijo, "We cannot prove that a single species has changed." No podemos probar ni siquiera una especie ha cambiado. Ojalá. Él todo lo que hizo fue encontrar diferentes animales y crear en su mente imaginaria la posibilidad de evolución. Es como que alguien se encontrara hoy en día enterrado en el parque una moneda de un penny, una moneda de un quarter, y dijera, mira, el penny es el predecesor del quarter. ¿Qué tiene que ver? Porque se parece, con diferentes tamaños. Si algo pudiera decir es que como se parecen, los hizo el mismo diseñador, lo cual sí es correcto. Entonces, esto es muy importante para nosotros, tiene una consecuencia muy grande para nosotros, lamentable o afortunadamente como padres, sobre todo, y con nuestros hijos. Dijo Víctor Miles, un genio en ciencias, Abdil, genio en Torah. Dijo, los nazis y Marx Shemames Zihram utilizaban la misma metodología. Los museos nazis, ¿qué hacían? Techos altísimos, columnas de mármol espectaculares, bonitos, impetuosos, donde se vendía la imagen en vidrieras del judío usurero, el judío malévolo, que quería acabar con esa especie. Entonces, de la misma manera, se vende en otros museos la no existencia de un creador, sino la existencia supuestamente aleatoria de un montón de seres que jamás ha sido probado, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Son aquellos seres que precedieron al ser humano dentro de esa cadena de azares. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de todos estos seres falsos? Que en algún momento fueron llamados Sir. ¿Queremos que nuestros hijos pierdan el tiempo aprendiendo este tipo de cosas? Entonces, mostramos en la clase pasada rápidamente que por el contrario, los encuentros justifican, los encuentros evidencian a la Torá. El arca de Noé. Mostramos en la clase pasada lo que llaman la anomalía del Ararat, que son fotografías, algunas de satélites, en los montes Ararat, ¿sí? Pero casualmente, vean lo que la Torá dice textual, Bereshit, capítulo 8, versículo 4, que dice aquí que la Tevá, el arca, en el séptimo mes de Shivat Azar, en el día 17 del mes, ¿dónde se estacionó cuando acabó el diluvio? Y no solamente acabó el diluvio, sino que las aguas bajaron al Hare Ararat, en los montes Ararat. El mismo nombre, y no solo el mismo nombre, habla en plural, porque vayan a Google Maps, los montes Ararat, vean aquí en la foto de Google Maps, los dos picos, sí, son mellizos, ahí está, con el mismo nombre, Ararat. Y aquí tienen la propia revista Life, no una revista de religiosos, Life, en los años 60, mostrando aquí la silueta y preguntando, ¿será el arca de Noé justamente en área en el monte de Ararat?
Página 2, septiembre, año 60. Ahí tienen otra fotografía. Y aquí tienen una impresionante también, publicada en mayo de 2006, exclusiva. Pone acá, fotos satelital y aquí ven la silueta. ¿Sí? La silueta que coincide con la medida que, además, la Torá describe. ¡Ay, los dinosaurios existieron! Ya mostramos. Sí, existieron. Tanim Gedolim, la Torá habla. Y desaparecieron, la Torá ya dijo, explicamos la clase pasada. En Sanedrín 128b, muchas especies no entraron, no sobrevivieron el diluvio. Y efectivamente, ¿qué revelan los encuentros hoy en día? Ven acá uno. Revelan, como ya dijimos, encuentros de cementerios, áreas a veces hasta de 60 millas, cerca de 100 kilómetros, que son cementerios de dinosaurios. Entonces existieron, sí. Sabemos qué temperatura tenía su sangre, sabemos de qué color eran. No tenemos ni idea, ni se van a saber. Descubrimos un poco de hueso, que pues existieron, no hay ningún problema. Ven acá. Dicen ellos, un cementerio de dinosaurios encontrado en Alberta, en Canadá. Un área de 2.3 kilómetros cuadrados. ¿Y qué dicen ellos? Que asumen por el tipo de encuentro que hicieron, el lodo en el cual está enterrado. Dicen que se imaginan que esto ocurrió por un diluvio catastrófico que los enterró de un momento a otro. Increíble, ahí lo tienen. Bien, y además encuentro, como mostramos antes, de, por ejemplo, este encuentro. ¿Qué hace el fósil de una ballena, ¿sí?, en el pico de una montaña? Alguien hizo un picnic de ballena allá, la llevó cargando. Cuando las aguas subieron, como la Torá dijo, obviamente, subieron también los peces. Al irse las aguas, algunos quedaron en la cima de montaña. Además del montón de leyendas en diferentes países, en cualquier cantidad de culturas, que hablan de un escenario muy similar al diluvio, a veces hasta con el mismo tipo de nombres, como Noah. No hay que apenarse por entender que la Torá tiene razón. Cosmos, Bios, Teos, 60 científicos, 24 primeros entre ellos, llegan a una conclusión. La creación del mundo, como dice el Time Magazine, diciembre 28 del 92, puede explicarse como, mientras muchos científicos son escépticos, todavía buscan su propia teología, estos señores que dicen, no hay otra explicación sino por una creación por un Dios omnipotente, el Dios de la Biblia. Y como esto sobran la referencia. Dos videos, vean este primero que es un video resumen y el siguiente que, a ver, dos videos más que son espectaculares los siguientes. Pero veamos este primero. The theory of evolution that was advanced in the 19th century denies this evident fact of creation. This theory holds that the species on Earth were not created by God, but came into being as a result of processes governed entirely by chance. The founder of this theory was an amateur naturalist named Charles Darwin. Darwin expounded this theory in his book, The Origin of Species, which was published in 1859. Darwin's book was an instant success, but his popularity was due more to the ideological implications of the book, rather than its scientific worth. Darwin's ideas provided considerable support for the materialistic philosophy. ¿Entendieron? No, fue más aceptado no por su validez científica, sino por su ideología. No existe un Dios que, bueno, puede hacer lo que me dé la gana. Y el materialismo, bienvenido sea al mundo. To Charles Darwin, from a devoted admirer. Darwin's theory argued that all species descended from a common ancestor by means of little cumulative changes in long periods of time. Darwin could advance no sound evidence to prove this claim. Indeed, he was himself aware of the great many facts that invalidated his theory. He admitted these in his book in a chapter entitled Difficulties on Theory. Darwin's hope was that these difficulties would be overcome by new scientific discoveries. But in fact, advances in science would refute Darwin's claims one by one. Darwin proposed that all species evolved successively from a common ancestor. But how did that first living thing come into being? Darwin did not address this question at all in his book. He was not even aware that this point was one of the biggest refutations of his theory.
The primitive understanding of science in his day assumed that life had a very simple structure. According to a theory called spontaneous generation, which was popular since the medieval age, it was believed that living things could easily arise from non-living matter. It was commonly thought that frogs spontaneously arose from mud and bugs from food leftovers. And some curious experiments. Okay, voy a adelantar a la parte que quiero mostrar realmente, el minuto 32 en adelante, que tiene que ver específicamente con los fósiles. Moreover, there is no indication that the situation will change in the future. There is very few fossils which are claimed to show some kind of evolutionary link, such as the amphibians, Ichthyostica and Siluria, the reptile, Proplomognathus, the bird, Archaeopteryx, and the Australopithecine ape, called Homo habilis, are very far from conclusive. Faced with these realities made clear by the fossil record, evolutionists directed all their attention. Vean esto, por favor, para que entiendan el Hollywood alrededor de los encuentros de fósiles. 6,500 different ape species have lived so far, and the majority of them are extinct. The skulls of these extinct apes, both big and small, constituted a great resource for evolutionists on which to exercise their imaginations freely. Arranging the skulls of these extinct ape species from the smallest to the biggest, and adding some skulls of vanished human races to the series, evolutionists concocted the scenario of human evolution. The most important role of this scenario is given to the extinct ape species called Australopithecus. The first Australopithecus fossil was found in 1924 by a paleontologist named Raymond Dart. Since then, evolutionists argue that this ape species, the name of which means southern ape, is a man-like creature. However, when Australopithecus and chimpanzee skeletons are compared, it is seen that there is no important difference between the two. In the face of this fact, evolutionists hypothesized that Australopithecus walked upright on its 2 feet, differently from other apes. However, two world-renowned anatomists, Lord Solly Zuckerman and Professor Charles Oxnard, refuted this allegation. Simply put, Australopithecus, advanced as the ancestor of man by evolutionists, is merely an extinct ape species. On the other hand, fossils that are included by evolutionists under imaginary classifications, such as Homo erectus, Homo ergaster, or Homo sapien archaic, in fact, belong to different human races. When these fossils are inspected, it is seen that their skeletons are essentially the same as those of people living today. The only dissimilarities are a few structural differences in their skulls. But differences like these are to be found in different human races alive on Earth today. The famous evolutionist paleontologist Richard Leakey admits that the difference between the skulls classified as Homo erectus and those of modern men is only racial. These differences are probably no more pronounced than we see today between the separate geographical races of modern humans. The only defense left to evolutionists against all these scientific facts is just one thing: propaganda. The baseless scenario of the human evolution is imposed on the public by means of imaginary drawings that appear in evolutionist publications. In these drawings, creatures with hairy bodies and simian features are decked out with overtones of human-like motifs. The given impression is that these half-man, half-ape transitional forms did live once. From time to time, drawings
drawings that present snapshots from the social life of these creatures are made. These misleading drawings are introduced in a particular sequence to engrave the scenario of the human evolution on the subconscious of society. Even in the most famous scientific publications, there frequently appear such window dressings called reconstructions and imaginary family tree drawings made by their inspiration. The imaginative power of evolutionists is not limited to fictional drawings and models. They go even further and shoot movies in which imaginary half-man, half-ape creatures act. However, all of these are pure deception. The only evidence at hand is generally nothing more than a few skull fragments or a tibia. The hair, skin, nose, ears, lips, or other facial features of a living being cannot be determined from its bone remains. Evolutionists shape these soft tissues, which leave no trace in the fossil, to suit the purposes of their theory, and produce imaginary reconstructions in their workshops. Ernest Sutton from Harvard University states that these drawings have no scientific value. You can, with equal facility, model on a Neanderthaloid skull the features of a chimpanzee or the lineaments of a philosopher. These alleged restorations of ancient types of man have very little of any scientific value and are likely only to mislead the public. Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil called Zinjanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. Evolutionists engage not only in drawing and modeling tricks, sometimes they commit deliberate forgeries. The most famous of these frauds is the Piltdown fossil, introduced in England in 1912 by an evolutionist named Charles Dawson. This fossil was presented as the most important transitional form between ape and man, and was displayed in museums for more than 30 years. Experts who re-examined the fossil in 1949 discovered that it was a forgery that had been produced by attaching an orangutan's jaw to a human skull. Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus paralcucci, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska man, in fact, belonged to a wild pig. Many other fossil skulls have been presented as great evidence for evolution failed one by one. Neanderthal man was advanced as evidence in 1856, dismissed in 1960. Piltdown man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979.
these facts, these skulls are still presented to the public through the media and in some evolutionist textbooks as if they were scientific facts. In many countries, an important part of the society supposes that evolution is a proven fact. A great deal of this so-called evidence of evolution, much of which has been dismissed by evolutionists themselves, is still presented to school children in their textbooks, where they are depicted as the ancestors of man. In fact, the truth that the evolutionists try so hard to deny and conceal is there for all to see. Species appeared all of a sudden and perfectly on the earth. That is, they were created. The divine creator, ruling over the whole of nature, created all kinds with their unique and perfect traits. Yeah. Ok. Para los que me preguntaron por el chat, al terminar les mando el link para quienes quieren ver la película completa. Es casi 42 minutos. Les voy a mandar el link. Entonces, hay una pregunta que me hicieron también, creo que me la hizo Germán, en cuanto a cómo puede explicarse tanta varianza en el ser humano. Por ejemplo, sabemos que una persona de Asia puede tener una cara un poco diferente, digamos que a una persona que provenga de África, o si somos todos hermanos porque somos diferentes. Realmente lo que ocurre es dos cosas. Número uno, vamos a ver ahorita un poquito, antes de terminar la clase, hablar del ADN. La información que se refleja finalmente, fenotípicamente, que es lo que vemos, el fenotipo, no es más que la traducción del genotipo, que es lo que está internamente. Entonces, el genotipo, que es una codificación, puede que tú tengas pelo negro, pero tu genotipo puede ser diferente al de otra persona que también tenga pelo negro, y tu genotipo puede contener, de alguna manera, también información para pelo no negro, marrón, amarillo, solamente que tú no está exteriorizado en tu fenotipo. Debido a que está en tu genotipo, puedes transmitirlo a una próxima generación. Seguramente recuerdan que probablemente estudiaron en el colegio caracteres dominantes, caracteres recesivos. Dominantes aparecen en el fenotipo, los recesivos solamente cuando pueden pasar desapercibidos por una generación y en la siguiente volver a estar reencontrados con otro recesivo, mostrarse. Entonces, la información que está en el ADN puede tener la información de todos los seres humanos posibles del mundo. Hay suficiente forma de codificar para que estén ahí todas las razas completas. Y fenotípicamente se manifieste una u otra. Pero más aún, mira qué lindo tu pregunta. No sé si alguno de ustedes escuchó acerca de este estudio. Hoy en día hay arqueología genética, entre comillas, porque miren esto, los Kohanim. De acuerdo a la Torá, los Kohanim provienen todos de quién, de Aarón a Cohen, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Alguien tuvo una idea muy, muy simpática, y este estudio fue publicado en la revista Nature, el año 98, ahí tienen la referencia. ¿Qué encontraron? Encontraron que los Kohanim, así sean Ashkenazim, Sefaradim, de diferentes partes del mundo, tienen en común cierto material genético que indica en el cromosoma Y, sexual Y, que es ligado al sexo masculino, que provienen de un mismo ser, de una misma persona. Increíble. Más bien al contrario. Genéticamente, entre comillas, podría verse que vienen de un ancestro común. Y qué curioso, ligado al cromosoma Y, que es cromosoma sexual masculino. Como ustedes saben, si un hombre es Cohen, su hijo es Cohen. Si una mujer es Cohenet, es decir, su papá era Cohen, y se casa esa mujer con un Israel, su hijo ya no es Cohen, es Israel. Entonces, genéticamente al contrario, hay evidencia que pueden llegar a soportar que todos los Kohanim, no importa de quién de Siria, viene de Alemania, descienden de un ancestro común. Y más aún, un segundo estudio, hecho en revista Nature, de nuevo, revista Nature en el mundo científico es bien reconocida. Un segundo estudio que reveló árabes y Yehudim también provienen de un ancestro común. Good morning to you, ciencia. Jews and Arab comparten ancestros comunes, ¿sí?
Más del 60% de judíos y más de la mitad de los árabes comparten material genético en su ADN que también revela que proviene de un ancestro común. Por supuesto, nosotros sabemos. ¿De quién? Abraham vino, es el padre de quién? De Isaac y de Ismael. Ah, pero no es 100%. Bueno, claro, por supuesto que no es 100%. Pudo haber a posteriori gente, nuevos adeptos, conversos, tanto al Islam como al judaísmo. Pero por otro lado, llama la atención. Increíble. Esto es arqueología genética. ¿Y entonces arqueología genética dónde surge? Veamos el ADN un momento. Vean esto. Esto que ven en pantalla es una reproducción por computación gráfica de lo que el ADN es internamente. Es decir, en un punto que es más pequeño que la cabeza de la aguja, en cada una de sus células esto es lo que está pasando. Ustedes tienen este modelo helicoidal, lo tienen adentro y así trabajan. Escuchen esto. The more he began to doubt that proteins could self-assemble without DNA. In DNA, Kenyon encountered a molecule with a property he could not explain through natural processes. For locked securely within its double helix structure is a wealth of information in the form of precisely sequenced chemicals that scientists represent with the letters A, C, T, and G. In a written language, information is communicated by a precise arrangement of letters. In the same way, the instructions necessary to assemble amino acids into proteins are conveyed by the sequences of chemicals arranged along the spine of the DNA. This chemical code has been called the language of life, and it is the most densely packed and elaborately detailed assembly of information in the known universe. Algo increíble en cuanto al ADN, entender, es que el ADN efectivamente puede tener fallas en su duplicación. ¿Sí? Ahora, imagínense cómo es la falla. Hay 4 letras, es como un lenguaje de programación que se compone casi que de muy pocas instrucciones, pero que el orden de las mismas también es parte de cómo se define la instrucción. A, T, C y G. Imagínense, como dice el slide, usted lo que significa aparear correctamente, es decir, A, T y C con G, la A solamente puede ir con la T y la C solo con la G. Aquí que es 3.000 millones de letras en 6 horas, reproducirlo y no equivocarse. Entonces, a nivel celular, a nivel del menos del punto de la cabeza de una aguja, ocurre esta reproducción, está esa hélice que vieron antes dando vuelta y reproduciéndose. Y si son 3.000 millones de letras que tienen que reproducirse en el mismo orden, a veces puede haber problemas. Lo aleno, lo alejé, un error en la reproducción. Miren, miren qué increíble. My barcode isn't working. Miren qué increíble. Hay un gen que se llama el gen policía, P53. ¿Qué ocurre con P53? Entonces, a nivel del el puntito de la cabeza de una aguja, el P53 hace lo siguiente. Cuando se están reproduciendo estos 3.000 millones de letras en menos de 6 horas, C con G, perfecto. Va chequeando. T con A, perfecto. C con G, T con A con T, G con C, C con T. ¡Uy! C no va con T. Hubo un problema. Un problema de reproducción. Si esto continúa, Barminan, puede surgir problemas serios. No le en cáncer, Barminan, por ejemplo. Aquí, la timina no debía ir con la citosina. Citosina va con guanina. ¿Qué hace el P53 que tenemos en el cuerpo, Baruch Hashem? El policía interno, a nivel submicroscópico, cuando ve esto, dice, error en la reproducción. Imagínense una cadena de producción en una fábrica. ¡Pum! El gen policía destruye el error y lo corrige y pone la... ¿Ustedes aplaudieron? Hay que aplaudir. ¿Saben cuántas veces Baruch Hashem uno se levantó en la mañana y no se dio cuenta que dentro de su cuerpo Baruch Hashem pasó esto y gracias a Dios el P53 encontró el error y ni nos dimos cuenta? Estamos sanos y salvos. Pero ¿saben qué velocidad tiene que ocurrir esta corrección?
el P53 tiene que identificar el error, que la letra no machea, que hubo un problema. ¿Y qué ocurre entonces? Dice, debe ser una velocidad inimaginable, dado que si 3.000 millones de bases se replican en 6 horas, quiere decir que el P53 tiene que chequear 500 millones de bases por hora, hay que chequear que correspondan. Pero ¿qué significa eso? 8.300.000 por minuto, o sea, chequear 140.000 bases, instrucciones por segundo. Yo no conozco ningún compilador de computadora que pueda hacer eso hoy en día. No importa con qué CPU de Intel. 140.000 por segundo, corregirlas que estén perfectas. Otra vez, CTTCCAGACO. Error, pero es peor todavía. A veces el P53 se da cuenta que no hay tiempo para corregir. Si no hay tiempo para corregir, tiene que evitar como sea que surja una célula cancerígena. ¿Qué ocurre? Suicidio programado. Chao. Se mata completamente el producto final de la célula para que no salga esa célula con un error. ¿Alguna vez escucharon lo que el cracking the code que se hizo el DNA? Se cracking the code. Oh, la ciencia pudo descifrar el código del ADN. Escuchen esto. Francis Collins, PhD, nació en el 50, y este señor, genial su trabajo. Año 2000, presidente Clinton lo felicitó. ¿Por qué? Por haber completado la secuencia del genoma humano. ¿Qué dijo Clinton en ese momento? Today, hoy, we are learning the language, estamos aprendiendo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dijo, el lenguaje en que Dios creó la vida. Clinton dijo esto, parece mentira. We are gaining even more aware, pero no solamente eso, el doctor Francis Collins, él mismo, el que logró descifrarlo, que dijo, it is humbling, es con mucha humildad, que dijo, haber encontrado algo que antes solo era conocido por Dios. Sí, señor, este señor Collins, quien descifró el genoma humano, él mismo reconoció, es el idioma de Dios. I have found, yo he encontrado a Dios. Francis Collins, dice el hombre que craqueó, que descubrió el genoma humano, pudo descifrarlo. Increíble en toda la prensa. El lenguaje de Dios, escrito por quién? Por Francis Collins. Increíble. Un científico presenta evidencia para creer. ¿Te dijeron eso? Ser creyente en Dios. Dice, es obvio. Si tú encontraras en una playa, en la arena, escrito esto, thank you, gracias, ¿qué pensarías? ¿Que se hizo solo? Obviamente que no. Así dice el Midrash, así dice la Torá. De la manera que una edificación, un edificio, un hotel, atestigua acerca de un arquitecto, de un constructor, el mundo atestigua sobre la existencia del Creador. ¿Y nosotros qué? O creemos tal vez como esta propaganda en México. No importa cómo te portes en la tierra, mientras uses tu tarjeta Banorte, siempre tendrás un lugar reservado en el cielo. Sí, ¿cómo no? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no somos a veces, y hablo por mí, tan honestos? El experimento de Asch es increíble el resultado. ¿Qué es el experimento de Asch? Repetido en diversas oportunidades. En los campus universitarios, entonces dibujan en la pantalla, dibujan una pared, 2 líneas, ven la línea con el número 1, la línea con el número 2. Y hacen una trampa. En un cuarto, preparan, por ejemplo, 5 o 6 sillas, y a 5 personas las contratan y le dicen, mira, vamos a llamar aquí un sexto, a un inocentón del campus. Y vamos a hacerle, no le vamos a decir que no está preparado. Vamos a hacer una pregunta, primero a ustedes 5 y finalmente al otro, al real. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál de estas 2 líneas es más larga? Todos ustedes, que van a ser los primeros en ser consultados, preguntados, van a decir la número 2. Y vamos a ver qué pasa con el sexto. ¿Qué estaban estudiando? Cómo la presión social puede hacer cambiar a las personas incluso cosas obvias. ¿Qué hicieron? Repetido, bien conocido el experimento de Asch. Trajeron al primero, al segundo y al tercero que encontraron. Preguntaban a los 5 que estaban preparados, ¿sí? Y respondían al primero, hola, ¿cuál es más grande? La número 2. Segundo, la número 2. Tercero, la número 2. Cuarto, la número 2. 5, la número 2. Cuando llegaba el sexto, decía, no puede ser. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Saben qué? ¿Cuál es más larga?
6 de cada 10 decidieron ante la presión social, se dieron y dijeron la número 2. Cuando escucharon que los 5 anteriores le precedían, dijeron la 2, aunque es obvio, dijeron la número 2. ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que no veo bien? Pero no puede ser. 60% ante algo obvio se dejó llevar por la mayoría, pero es obvio. 60% se dio. Ajá, pero no solamente eso. ¿Cuál era la instrucción? Si alguien llega a decir que la más larga es la número 1, ¿qué vamos a hacer? Ustedes 5 tienen que reírse y burlarse. ¿Qué? ¿Estás bien? No puede ser. A ver cómo actúa. ¿Qué ocurrió? 60% ahí mismo ya se dio y dijo que la más larga número 2, a pesar de que sabían que no era, pero por la presión social. Señores, 3 más, el 30% que había dicho que la más larga era la número 1, cuando los otros señores comprados dijeron, se burlaron de él, dijeron, no, verdad, tiene razón, me equivoqué, perdón, la más larga es la número 2. El 90% se dio, 60% sin ningún tipo casi de presión. Y 30% por la burla. ¿Te volviste religioso? Ah, pobrecito. Solo el 10%, 1 de cada 10, se mantuvo firme y dijo, señores, ríanse, búrlanse. Yo no sé qué serán, qué les pasa a ustedes. La 1 es la más larga. 10%. Esto se ha repetido, no en una universidad, pueden buscar. Ari Rubinstein, doctor renombrado que me hizo muchas oportunidades. Ahora yo tengo también el zehut de conocerlo, gracias a mi rabanim, el Jajam Yitzhak Betesh, que está en la pantalla, y el Rabbi Yosef Yagen Sheikhieh. Es un doctor súper renombrado. El SIDA se llama SIDA gracias a él. Una persona secular, yehudí, muchos años atrás, enfrentó esta información. Fue un seminario y todo esto. Y hoy en día sigue siendo un doctor archi reconocido, pueden googlearlo, Ari Rubinstein. Sin embargo, él mismo se presta como voluntario para él mismo dar este tipo de clases, igual que hacemos acá, Baruch Hashem, muchos de nosotros. Y ahora, para terminar, el video espectacular. Por favor, vean este video increíble. ¿Ok? Y díganme quién hizo esto. We're going to dive to the deep sea. And anyone that's had that Este señor va a mostrar videos de seres acuáticos que se encuentran en las profundidades. Lo que ven en pantalla, esa luz, es generada por el mismo ser acuático, por el mismo pez, entre comillas. Ojo. Tienen luz propia, esos seres acuáticos. No vayan a pensar que la cámara tiene un foco de luz con colores. No, es el mismo ser que hace esa luz. Pero espérense. I'm a geologist by training, but I love that. And you see some of the bioluminescence they use to avoid being eaten, some they use to attract prey, but all of it from an artistic point of view is just positively amazing. And a lot of what goes on inside, there's a fish with glowing eyes, pulsating eyes. Some of the colors are designed to hypnotize, these lovely patterns. And then this last one of my favorites, this pinwheel design, just absolutely amazing, every single dive. That's the unknown world, and today we've only explored about 3% of what's out in the ocean. Already we found the world's highest mountains, world's deepest valleys, underwater lakes, underwater waterfalls. A lot of that we shared with you from the stage, and in a place where we thought no life at all, we find more life, we think, in diversity and density than the tropical rainforest, which tells us that we don't know much about this planet at all. There's still 97%, and either that 97% is empty or just full of surprises. But I want to jump up to shallow water now. Miren esto, por favor. Miren esto con detalle. Cephalopods. Miren este animal. As a kid, I knew them as Por favor, mírelo. This is an octopus. This is the work of Dr. Roger Hanlon at the Marine Biological Lab. And just fascinating how cephalopods can, with their eyes, incredible eyes, sense their surrounding, look at light, look at patterns. There's an octopus moving across. Miren cómo va a ser el camuflaje. Settle down, curls up, and then disappears. Se ve tal cual como las plantas que están al lado. El patrón.
In the next bit, we're going to see a couple of squid. These are squid. Now, males, when they fight, if they're really aggressive, they turn white. When these two males are fighting, they do it by bouncing their butts together, which is an interesting concept. Now, here's a male on the left and a female on the right. And now the male has managed to split his coloration so the female only always sees the kinder, gentler squid in him. And the males on the we're going to see it again. Let's take a look at it again. Watch the coloration. White on the right, brown on the left. He takes a step back. So he's keeping off the other males by splitting his body and comes up on the other side. Bingo. And I'm told that's not just a squid phenomenon with males, but I don't have to. Cuttlefish. I love cuttlefish. This is a giant Australian cuttlefish, and there he is, his droopy little eyes up here. But they could do pretty amazing things too. Here we're going to see one backing into crevice. Este es el que quiero que vean en detalle. Just pulls them in, makes them look just like algae. Vean, parece alga, se convirtió como alga. No se diferencia. Here's two males fighting. Once again, they're smart enough, these cephalopods, they know not to hurt each other, but look at the patterns that they can do with their skin. Okay? Just an amazing thing. Here's an octopus. Sometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them. Here, this guy. Miren esto. Este se hace pasar por una piedra, tal cual, igual a la roca que está al lado. Parece una roca, ¿verdad? Para que no pueda ser visto. Y está esperando a su víctima, a su próxima comida. Tal cual como la piedra, imitada. ¿Cómo pueden cambiar su tejido de esa manera? En algunos casos para defenderse, no para agarrar su próxima presa, sino para que ellos no sean presa de otro pez. Ahora miren esto, miren este coral, esto es un coral aparentemente, miren qué va a salir del coral, por favor. Parece un coral, ¿verdad? Ahí no se ve ningún pez, ningún ser acuático. Miren esto, miren. Había un pulpo que se transformó de tal manera que se confundía totalmente su patrón, su piel. Mírenlo ahora en detalle, es increíble. Miren el pulpo, mírenlo en marcha atrás. Miren el pulpo, se va al coral, se acerca al coral, miren el coral atrás y miren cómo su piel cambia totalmente como el coral para esconderse. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Quién le enseñó a hacer eso? Miren esto, en segundos, tal cual como el coral. ¿Por casualidad? Lo que más me llama la atención de este video, que siempre me gustó, es que la gente le aplaude a este señor, que obviamente tiene su mérito. Le aplaude y se levanta, pero ¿a quién hay que aplaudirle? ¿A él? Al creador. Qué impresionante, un ser de ese estilo. Ni los mejores maquilladores de Hollywood podían hacer eso en segundos. Su piel, su patrón, todo, como un coral o como una piedra. ¿Quién le enseñó? ¿Por qué? El Rambam dice algo fabuloso para terminar. Dice Maimónides. ¿Cuál es el camino para amar a Hashem? Digamos que uno dice, mira, hay una mitzvah, atrás dice que hay que amar a Hashem. Pero uno podría decir, mira, me da pena decirte, pero ok, qué bueno ese creador y tal. Pero ¿cómo puedo amarlo? No lo veo. ¿Cómo puedo desarrollar mi amor? Hashem me lo queja y amarás a Hashem. ¿Cómo puedo desarrollarlo? Dice el Rambam, Maimónides, Besha'a, en el momento, Shegitbonen a Adán, que la persona piensa, piensa en todas sus maravillas, sus creaciones impresionantes, sus acciones, todo lo que hizo en el mundo, universo. Ve esa maravilla, desarrolla esa admiración y ese amor. El entender que estamos vivos por cada segundo. Baruch Hashem, ese gen policía que nos salva y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Quién de nosotros una vez le dio gracias a Hashem o a ese que hizo ese gen policía? Y eso es un punto de billones, de trillones de maravillas que Hashem nos hizo. Por eso cuando la Torah nos enseña, incluso con algo tan común como ir al baño. Un yehudí sale al baño y hizo una verajá impresionante. Alaba a Hashem por esa creación tan sabia que hizo en el ser humano, que hizo en general también de todo el universo. No este universo, ese ser no se desarrolló solo. Es obvio.
Baruch Hashem, todos estos indicios, que son más que indicios, ¿a qué llevan? A una sola alternativa, la existencia de Hashem, la validez de la Torah. Baruch Hashem, que no somos víctimas del azar, que haya arriba alguien que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros, y mejor aún, que podemos relacionarnos con Él, que podemos hablarle, que esta noche antes de dormir nadie me va a ver, decirle, uy Hashem, gracias, no sé, tener un gen policía, gracias por salvarme, por favor, sigue salvándome, que se porte bien, que corrija cada reproducción del ADN en mí, en mis hijos, en mis padres, en mis amigos, en mis abuelos, en todo Israel, en todo. Por lo menos agradecerlo, por lo menos relacionarnos de esa manera. Y por supuesto, ir un paso más allá cada día y seguir sus instrucciones. Las mitzvot que nada más que son, como dice el Zohar, consejos. Él es todopoderoso, no necesita ningún favor de ninguno de nosotros. No se tratan de prácticas rituales, ni mucho menos. Se trata de instrucciones para vivir mejor. Hashem, por la pregunta que hicieron, la pregunta de Germán y de varios, rápidamente pueden hacer preguntas ahora, y hay varias que están puestas pendientes. Y como dicen, me río porque, digo la verdad, me emociono de los slides. Los slides no son míos, son de mi Rabanim. Y por más que lo he repetido durante más de 20 años y cada vez van creciendo con más información, yo mismo me asombro de la información. No me canso de verlo y de admirar a Hashem. Es increíble. Entonces, en que todos tengamos ese jud de ver la maravilla, la suerte que tenemos. Ashreinu matov helkeinu. Entonces, Germán hizo una pregunta muy especial. Bueno, hizo dos preguntas. Una ya te contesté. ¿Por qué hay tanta diversidad? El material genético que ya viste cuando son 3.000 millones de letras, ahí hay espacio suficiente para codificar chinos, japoneses, lo que tú quieras, de todo tipo de variantes. Tu fenotipo muestra, pero muy bien podría tener una persona que se ve como alguien de una raza A, pasó a tener un hijo de raza B, ¿sí? Y puede ser, incluso que sin casarse, obviamente es más fácil, se casa con alguien de raza B, pero puede que tenga material genético que tenga información acerca. En realidad, lo que vemos no es que hay evolución a más complejo, al contrario. Cada especie, cada ser, por ejemplo, cada ser que entró en el arca de Noah, tenía en su información genética, si era un perro, la información de todo tipo de perro. Todo estaba dentro. Y después sí pudo haber adaptación, dependiendo del clima, pero todo tipo, más peludo, menos peludo, todo está en el ADN. El fenotipo muestra en este momento una posibilidad, una expresión, pero internamente está codificada las otras alternativas. Claro, no quiere decir que todos tenemos todas las alternativas, pero muchos tenemos más alternativas que otros y que ni siquiera evidenciamos en una o dos generaciones y pueden salir a reflejarse en el futuro. La otra pregunta que es muy, muy buena y estoy dispuesto a dar la clase, me fascina ese tema. Lo único que es una clase que necesitan pensar bastante, pero es espectacular. Y no sé si darla o no, pero vamos a hacer algo. La semana que viene, ¿quién creó a Hashem? Es espectacular. Y los invito a Hashem, será a las 8 de la noche. Claro, siempre y cuando no haya llegado el Mashiach, que estamos esperándolo y no es chiste. Si llegó Mashiach, nos vemos en Jerusalén. Si no, seguimos por Zoom esperándolo. Nos veremos. Si tienen más preguntas, con todo gusto. Espero por chat cualquier pregunta, o si quieren les quito el mood para que puedan preguntar abiertamente. Abrieron en el mall hace menos de un año una tienda. De marketing. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está muy famosa porque mucha gente ofrece un membership que incluye $40. Te puedes llevar tienes que comprar por $40. Pero tienes que comprar mensualmente. Y si no compras mensual, es un membership. Yo me había puesto tipo. Excelente como siempre, Elías. Gracias a todos los buenos. Elías. Sí.
los científicos que descubrieron lo del genoma de ADN también ganaron el premio Nobel por eso. Es muy raro. Pero Marcelo, Qué a ver, raro. Qué bueno eso. déjame mutear a todo el mundo. Continúa. Genoma No de la- veas ahí, ve a ver si eso está bien. ¿Dónde está Marcelo? Aquí está Marcelo. Sí, Marcelo, dime. Que los científicos que descubrieron el genoma del ADN ganamos el premio Nobel. Imagínate que debería ganar el que hizo el ADN. Bien, entonces creo que no veo más preguntas por ahorita. Moshe Una dice, consulta, sí. ¿sí? Esto que se mostró debajo de los océanos, de las transformaciones, ¿no apoyaría a los evolucionistas respecto a esto de que una especie se puede transformar en otra cosa? ¿Cómo? Al contrario, es tan complejo lo que se encuentra abajo que jamás se pensó. Luz propia, luz propia. Es mucho más complejo a veces que lo que encontramos en la superficie. Contra más compleja sea la especie, es más difícil explicar cómo se puede hacer sola. Dime tú cómo un ser puede cambiar en cuestión de un segundo su piel, su color, sus patrones. Es totalmente en contra. ¿Me expliqué? Contra más complejo sea el hallazgo, hay menos probabilidad de que sea al azar. Por eso a ellos les conviene ocultar todas esas cosas. Y algunos escuchan el mensaje y tampoco lo entienden, como vieron, se pararon, aplaudieron. Muy bien, o sea, no le quito mérito al que lo presentó, pero ni que lo hubiera hecho él. El aplauso inmenso es la complejidad de lo que existe en el mundo. Contra más complejo sea el hallazgo, la probabilidad de que sea al azar es aún menor. Vimos que la probabilidad de hacer las enzimas, no de un ser tan complejo que tiene cambio de patrones y piel y se reproduce, solamente las enzimas, si se pudiera calcular matemáticamente, de acuerdo a este señor, equivale solo las enzimas a que tú me digas, voy a lanzarte un dado 50.000 veces seguida y me puedes cambiar el dado porque te dé la gana. Y me va a salir a 50.000 veces el número 6. ¿Cuál es la probabilidad? Es 1/6 elevado a las 50.000. 0 punto, quédate diciendo 0 por varios días, estadísticamente 0. Entonces, contra más complejo sea el hallazgo como estos seres, es imposible justificar cómo puede hacerse al azar algo. ¿Sí? Correcto, gracias. Igual Rav Avido mire, es algo muy sencillo. La próxima vez que una persona, por ejemplo, se rasga un pantalón y se le haga un huequito, que deje el pantalón sobre la silla con el corte del pantalón y que espere 13.8 billones de años a ver si el pantalón, por casualidad, por el polvo, el movimiento, por evolución, se cose solo. El ser humano, Baruch Hashem, que nadie se haya hacer ninguna cortada, pero una pequeña cortada significa millares y millares y millares de tubos minúsculos, microscópicos que tienen que ser juntados. Y se hace solo. No se hace solo. Hashem puso un mecanismo tan complejo que no puede existir en un pantalón por sí solo para que se reproduzca solo. En una cucharita, como decía Rabbi Miller, de té, de un poquito de arena y de tierra, hay más vida, hay más seres que todos los habitantes de la ciudad de Nueva York juntos. Y todos tienen que estar ahí perfectamente en armonía. ¿Para qué? Para que la tierra sea fértil. Todo está perfectamente programado. Increíble. Está más Boreolam, un creador. Por eso dice Rabbi Miller también, para terminar, decimos en unos tejilim, Asher Beteja, Dor Ledor Yeshabah Maaseja. Generación tras generación, Yeshabah, ¿qué es Yeshabah? Alabará, pero alabará increciendo, porque a medida que la ciencia progresa, entre comillas, a medida que se hacen más hallazgos, como estos hallazgos en lo profundo del mar, hay que alabar más a Hashem, porque se encuentran cosas más maravillosas. Antes, cuando no se entendía, ni se sabía, ni del gen policía, ni del ADN, ni de nada de todo esto, todavía, a lo mejor alguien se podía comer eso de que se hizo solo. Pero a medida que se descubre que en un punto más pequeño que la cabeza de una aguja ocurre todas estas cosas, ¿sí? Que en menos de 6 horas se reproducen 3.000 millones de letras perfectamente y cuando hay un error viene el policía, pum, cuenta si puedo matarlo, y puedo cambiarlo y si no puedo cambiarlo porque no me queda tiempo suficiente, genera un suicidio o mata esa célula. Increíble, Baruch Hashem. Que podamos ver, que nuestros ojos vean, Gal Enay y habitan en Suami Torateja. Que no nos dejemos llevar por la falsedad, el experimento social de Ash.
por el mundo falso de propaganda alrededor. Al contrario, que tengamos el mérito para estar orgullosos de nuestro logro. Cuando llegue el Mashiach, cada quien su scoreboard se para. Y ahí vemos quién hizo el trabajo real, quién fue honesto, quién siguió la realidad y quién no se dejó llevar por la falsedad. Entonces, que todos tengamos el zehut, el mérito de entender la verdad por el camino correcto y tener berajot, todos tengan berajat, tzlajat, bujariyut, bekashmiyut, solo buenas noticias. O en Jerusalén, si es el Mashiach, o si no, hasta allá el próximo lunes, ¿quién creó al creador? Todo lo Elías, sí, Marcelo. a medida que estás describiendo esto y hablando, entre comillas, de lo que es el conocimiento científico de los últimos 50 años y lo que se vendrá, se me vino a la cabeza como decir, generación a generación, cuanto más lejos estamos de la entrega de la Torá, etc., entiendo que el acercamiento a Hashem se va disminuyendo, digamos, ¿no? Y cada vez desaparecen los profetas, es como que hay un alejamiento de la fuente. Sin embargo, uno podría, no sé, me grafico en mi cabeza como que llegando al final, entre comillas, nos vamos acercando nuevamente, ¿no? Porque si bien antes existían, entre comillas, lo que sean la gente que vivenció los milagros y estuvo más cerca de Hashem y convivió con los profetas y los templos, hoy día ver todo lo que la naturaleza, entre comillas, tiene escondido y que se está descubriendo, como lo estamos viviendo y aprendiendo, te acerca nuevamente en realidad, ¿no? Que durante quizás los últimos 1000 años no existió ni una ni la otra, y ahora tenés una de ellas. Claro, tienes toda la razón, y por eso una de las últimas profecías dice que Hashem va a enviar al final de los tiempos hambre y sed, pero no hambre de comida, de pan, ni sed de agua, sino que de conocimiento de Hashem. ¿Por qué? Porque lamentablemente llegó un momento en que la persona se alejó tanto, sea un mundo tan material, y no encontró respuesta, no encontró explicación. Vio la perdición total, la inmoralidad, vio la falta de progreso, que tuvo que dar la vuelta y volver a su naturaleza. Por supuesto, como tú bien decías, nuestros tatarabuelitos no necesitaban. Yo recuerdo a mi abuela, Lea Shalom, ella le parecería un chiste pensar que alguien pudo alguna vez pasar por su cabeza que un ser humano puede ser descendiente de un mono, de que no exista un Hashem, Shalom. Y la realidad es que si tomáramos una persona totalmente en forma, digamos, no sesgada, no amaestrada por la propaganda, sería absurdo todo esto, ni pensar en evolución, nada por el estilo. Y la prueba más convincente es lo que hicimos en la clase pasada, ¿recuerdan? El experimento de la luna. Todo el mundo dijo que la botella no se puede hacer solo. Nadie dice, no, yo creo que se puede hacer solo. Porque ahí los agarró desprevenidos, los agarramos desprevenidos. Solamente por la falsedad, por el amaestramiento, por las gringolas, como a los caballos, diciendo, dando por hecho cosas que son mentiras. ¿Cómo es posible que a mí me vendieron la idea de un neandertal cuando yo no soy tan viejito? Y para mi época, como ya vimos, ya se sabía que no era cierto, que era un ser humano producto de la artritis. ¿Por qué no me dijeron la verdad? Yo vi los videos en el colegio. Por eso, y lo siguen mostrando, esa es la tristeza, y siguen estando en los museos. Viste, en el Museo de Chicago pusieron una visión alterna del neandertal, no una visión falsa, alterna, a lo mejor algún día se prueba. Es triste. Entonces, por ese amaestramiento, por eso es que somos responsables, ¿qué le damos a nuestros hijos como información? Mucha gente dice, no, pero es que no, yo quiero que mi hijo esté preparado académicamente, intelectualmente, por eso a veces yo creo que los colegios religiosos, mucho cuidado, porque no es así. Mucho cuidado. Y lo peor es que una vez que desde pequeño recibes ese material falso y distorsionado, es muy difícil después rectificarlo. Si de pequeño te venden que un ser humano de un género, sin entrar en detalle, puede estar con un ser humano del mismo género y que es normal y que lo demás es... Y así creciste, ¿sí? Entonces va a ser después difícil. Cuando un padre recibe la sorpresa y entonces ya quiere cambiar las cosas, es muy tarde. Cuando recibe de pequeño información que, perdón la palabra, es basura, ¿sí? Y desarrolla basura en el cerebro sobre basura, es muy difícil. Hay que ser muy honesto y un trabajo muy fuerte. Hay que tener cuidado. Seguro que recibe una educación completa, adecuada, pero mucho cuidado porque es muy triste y tiene consecuencias. Y, ojo, ante Hashem,
Somos responsables por esas criaturas, por esos hijos. Porque esos hijos son hijos de Hashem. Hashem nos los dio por un tiempo limitado. A fin de cuentas, todos los seres humanos somos hermanos. Todos somos, hay un solo papá. Y en este momento, en esta actuación, tenemos a alguien que nos fue dado como hijo para ocuparnos de ellos y tenemos que después responder por lo que le dimos a ellos. Por cierto, lo que hablaba Sabrina en cuanto a las alas, las alas no son alas como tal. Vemos que el pingüino es un maravilloso anfibio. El pingüino nada en forma espectacular. Si sus alas, supuestamente, como algunos pretenden decir, fueran subdesarrolladas o están en camino de ser alas, o se quedaron ahí en 2 y 3, si fueran unas alas reales, como ves ahí puesto en highlight, ¿qué ocurriría? Si la ala fuera como una ala normal, sería incapaz, ¿sí? Por lo pesado, por lo poco flexible del ala de nadar, como lo hace el pingüino. ¿Sí? Todo se creó, como dijo el video anterior, en forma perfecta, así lo hizo Hashem. No hay ningún ser a medio camino. Hashem, que todos tengamos el mérito de seguir estudiando. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta Jarabá y todo lo mejor. Muy buenas noches, hasta el lunes que viene. Buena semana. Igual, todo lo mejor. Gracias, Elías. Gracias a ustedes, todo lo mejor.